enseñanza de esta mañana. El día de hoy vamos a dar una segunda parte de lo que estuvimos viendo hace 8 días en relación a la compasión, en relación a la misericordia, en relación a ver la necesidad de otras personas. Sabemos que vivimos un mundo egoísta, un mundo donde la gente solamente piensa en sí mismos, y lo último que piensa la gente el día de hoy es en ayudar a otras personas. La gente en ese egoísmo solamente está buscando el placer, la satisfacción, el tener las comodidades y todo lo que la gente piensa a veces que necesita para ser feliz. Y pocas personas son las que se detienen a ver la necesidad de otros. Sin embargo, todos nosotros sabemos que cuando Jesucristo vino a este mundo, Él nos dio ejemplo de lo que es romper con el egoísmo en el corazón del humano. Sabemos nosotros desde el momento en que Él tomó la decisión de, siendo Dios, hacerse hombre y luego estar en medio de nosotros como un servidor y no como un amo, nos dio un gran ejemplo y un gran testimonio de lo que es romper con el egoísmo en el corazón y decidir pensar en otras personas. El día de hoy vamos a hablar este tema: tuve hambre. Tuve hambre. El mundo tiene una necesidad muy fuerte, y quiero decirte que en los dos aspectos, en el área física y en el área espiritual, y son las dos cosas en las cuales Jesús se preocupó siempre por la humanidad. Imagínate que en la necesidad espiritual de las personas Jesús les daba enseñanzas. Les habló del sermón del monte, les hablaba acerca del amor hacia los enemigos, les hablaba acerca de cómo romper el egoísmo, les hablaba acerca de cuidarse de la hipocresía. Y había multitudes que venían a ser satisfechos por esa necesidad y esa hambre espiritual. Vemos cuando Él tiene la plática con la mujer samaritana, que hablaba acerca de la necesidad que esta mujer tenía, de una necesidad espiritual. Y vemos a Jesús preocupado por la necesidad y por el hambre que el mundo tiene y expresa en relación a la necesidad espiritual. Pero también vemos a un Jesús que, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿y qué vamos a hacer con esta multitud que se nos ha juntado y que no han ido a comer? Y Jesús, en esa preocupación, le dice a los discípulos: ¿y cuánto tenemos para darle de comer? Dice: pues mira, nada más existen estos, con este joven que viene aquí, solamente tenemos 2 peces, 5 panes. ¿Qué hacemos? Y vemos que obra un milagro y reparte a la multitud su alimentación, y no los deja ir así nada más. Vemos a un Jesús preocupado por una viuda, el cual su hijo se había muerto, y en aquellos tiempos una mujer viuda había sido desamparada, y quizás su esperanza era en que su hijo joven viera por la necesidad de esta mujer. Pero al morirse su hijo, como que se le había acabado todo. Y vemos a un Jesús compasivo, a un Jesús misericordioso, a un Jesús diciendo: no voy a dejar a esta mujer desamparada. Ese es el corazón de Jesús. Jesús no solamente preocupándose por lo espiritual, sino también por lo material. No solamente preocupándose por la necesidad de las personas en cuanto a bendecir sus almas, sino también vemos a un Jesús preocupado por bendecir sus cuerpos y sus necesidades físicas. Este mundo sufre. Es un mundo que está sufriendo, un mundo que constantemente sufre guerras, pestes, enfermedades terribles, y un mundo que está sufriendo constantemente. Y no solamente en México, en muchas partes del mundo, en muchos países, la gente está sufriendo y sufre constantemente. Y el mundo está expresando esto: tengo hambre. Esa es la expresión del mundo: tengo hambre. Tengo hambre. Cuando nosotros vemos a los sirios queriendo escapar de la guerra y queriendo ir a otros países, imagínate esa gente si no está sufriendo. Imagínate que llega la guerra a su país, llegan los bombardeos, llegan los enfrentamientos de supuestos rebeldes contra el gobierno, y hay enfrentamientos y otros países ya bombardeando las ciudades, y la gente que tiene a sus hijos y que está perdiendo sus propiedades, que está perdiendo sus tierras, que de repente se les destruyó su casa, y salen con sus hijos, con su
esposa y sus hijos y dicen: tengo necesidad de que alguien me ayude. Y salen multitudes corriendo de Siria, multitudes gritándole al mundo una cosa: tenemos hambre, estamos necesitados, ¿quién nos podrá ayudar? Y empiezan a pedir asilo a diferentes países, a ver quién abre sus puertas para nosotros, a ver quién abre sus puertas para mi familia, para mis hijos. Quiero llegar a un lugar seguro. El mundo está así, el mundo está necesitado. Si tú supieras toda la gente que se mueve el mundo queriendo obtener, poder suplir su necesidad, se mueven de unos lugares a otros de una manera impresionante, mucha gente a lo largo del mundo. Entonces vivimos un mundo necesitado, un mundo que tiene hambre, un mundo que tiene necesidad. Nada más en nuestro país, cuando vemos a nuestro alrededor, al ver tantos niños desamparados, al ver a los niños que están en los semáforos, al ver a los niños que están a nuestros alrededores sufriendo por maltratos por parte de sus padres, al ver violaciones o al escuchar de violaciones de gente que no se tienta el corazón para violar a una niña de 2, 3 años, es algo impresionante, es algo que está sufriendo la humanidad. Y los mismos niños desamparados, a lo mejor ahorita pensamos y nosotros decimos: todas nuestras necesidades están suplidas, pero quiero decirte que mientras nosotros estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios, o mientras todos nosotros estamos en nuestras actividades en la semana, hay niños en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, que están sufriendo y que no tienen que llevarse a la boca, que tienen que irse a un bote de basura o a la basura a estar mendigando un pedazo de pan, porque los padres los han descuidado, los han abandonado. Que niños que están muriendo en los hospitales, y es algo impresionante, y nosotros tenemos datos precisos porque lo hemos vivido, pero niños, tuvimos el caso hace algún tiempo de niños que mueren en el hospital, y tú sabes por qué están muriendo: por desnutrición, y se mueren. A lo mejor son datos que tú no tienes ni conoces, porque no estás en este medio de saber qué es lo que está pasando con los niños. Pero es impresionante encontrar en verdad en los hospitales niños que se están muriendo de hambre, literalmente niños que se mueren de hambre, porque cuando llegan con una desnutrición fuerte, grave, los niños ya no pueden sostenerse, no pueden vivir, y mueren en los hospitales por desnutrición. Algunos otros han tenido que ser rescatados de ese problema, de la desnutrición. Pero es un problema muy fuerte a nuestros alrededores, y en nuestra ciudad hay muchos niños que en este momento tienen hambre. Y no estoy hablando de hambre espiritual, estoy hablando de hambre física. Hay muchos que están sufriendo eso en este momento, en este preciso momento. Entonces, tuve hambre. Tuve hambre. Quiero ir al pasaje donde extrajimos esta palabra, pero que tiene un gran contexto. Mateo 25, versículo 31 al 46, porque entonces nos preguntamos algo todos nosotros. ¿Y el pueblo cristiano qué está haciendo para suplir la necesidad del hambre? ¿Qué estamos haciendo como pueblo cristiano para suplir la necesidad de hambre de los necesitados, de los hambrientos? Dice Mateo 25, versículo 31 al 46: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es impresionante leer este pasaje. No sé si a ustedes les impresiona y les cause temor. A mí sí, porque estamos hablando del día del juicio. Estamos hablando del día de una toma de decisiones fuertísimas. La toma de decisión en este momento de este pasaje es: ¿a quiénes voy a meter al cielo? ¿Y a quiénes se van a ir al lugar de tormento preparado para el diablo y sus demonios? Y eso hace temblar, porque será el momento en el cual vamos a estar delante de Dios. Dice que Él se va a sentar en su trono de gloria, así lo estuvimos leyendo, en su trono de gloria, y en ese trono de gloria dice que va a apartar a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas les va a decir: vengan, entrad benditos de mi Padre, heredad la vida eterna. Y la verdad es que a veces nosotros como cristianos, en esa actitud de humildad, pues, Señor, ¿qué hicimos para heredar la vida eterna? Y Jesús les va a decir: pues, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo, enfermo? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y día de sorpresa para los otros, porque les va a decir: ustedes a fuego eterno. Y es una maldición. Y entonces también le van a responder: Señor, ¿pero por qué nosotros a la condenación? Porque en medio de esa gente, de esa multitud de los cabritos, porque la cabrita también es bonita, ¿verdad? La cabrita a veces un poco parecido, o es parecido más bien a la oveja. Y tú los ves, y los dos hacen ¿verdad? Y los dos son animales muy parecidos. Pero conforme van creciendo, se empieza a ver la diferencia, porque las cabritas les empiezan a salir sus cuernos. Las cabritas son más locas, corren más, hacen otro tipo de cosas. Ok. Los va a apartar y le va a decir: ustedes no pueden entrar. Pero aquí lo más importante es cómo resalta Jesús la misericordia. Porque dentro de esos cabritos va a estar alguna gente que dirá: Señor, oye, pero si nosotros estuvimos en el templo cantando, Señor, si nosotros alzábamos nuestras manos. Porque también habla de la hipocresía, dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque los hipócritas no podrán entrar al reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hablábamos lenguas y profetizábamos y hacíamos todo esto. Señor, ¿cómo ahora nos vas a mandar al infierno? Pero ve que claro dice Jesús: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve enfermo y no me visitaste, en la cárcel tampoco, desnudo y no cubriste mi necesidad. Pero Señor, si te hubiéramos visto, Señor Jesús, hambriento, sediento, claro que lo hubiéramos hecho, pero nunca te vimos, Señor. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Por eso me hace temblar esta palabra, porque si te das cuenta, el entrar o no al cielo no depende de la religiosidad que tú desempeñes en este mundo. No depende de los rituales. No depende de cuando tú tengas conocimiento de la Biblia. Fíjate, ni siquiera eso. Porque podrás ser un gran teólogo,
Pero si no amas a tu prójimo, estás perdido. Podrás tener mucho conocimiento de la Escritura y podrás hablar en lenguas y podrás profetizar y podrás sanar enfermos, levantar muertos, hacer muchas cosas, caminar kilómetros para ganar un prosélito, un hijo de Dios, dices tú. Podrás hacer muchísimas cosas, pero si no ves la necesidad del pobre, si no ves la necesidad de la persona que está hambrienta, mira lo que dice Jesús: al fuego eterno. Tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar, porque estás lleno de rituales, pero no vas a entrar. Entonces es muy claro, por eso me da temor, porque resalta la misericordia, no hay otra manera. Fíjate, no resalta el ritual, no resalta todo lo que tú puedes hacer como religioso, resalta la misericordia. Versículo 37 dice: entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? Los justos preguntarán. Jesús responderá claramente, versículo 40: cuando te vimos, perdón, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jesús responde. Y luego vuelven a preguntar, versículo 44, los injustos. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? También Jesús le responderá. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hermanos, si no temblamos ante esta palabra, estamos ciegos. Si no temblamos ante esta palabra, estamos ciegos, estamos perdidos, porque esta palabra hace temblar. ¿Cuándo, Señor, te vimos? Dios quiera que temblemos como cristianos, porque es la manera en la cual Dios va a juzgar al pueblo. Para Jesús es importante. Y hacemos una pregunta entonces a nosotros como cristianos en particular, porque nuestro cristianismo es particular. Tu cristianismo es particular. El cristianismo de cada uno de nosotros es particular, no es grupal. Porque algunos confunden el grupo con la vida cristiana de una persona. La vida cristiana es personal, no es grupal. Y yo te pregunto en lo personal, porque si tú ves aquí, no estás juzgando por grupos. No dice: a ver, este grupo sí hizo esto, este grupo no lo hizo. No, está juzgando por personas. El juicio será por personas. Cada uno de nosotros está delante de Dios, y eso es lo que hace temblar. Eso es lo que hace temblar, porque te preguntará a ti directamente como persona. Una pregunta que te hago en este momento, como cristiano personal. No si tu padre, no si tu madre, no si tu hermano, no si tu hijo. Tu vida personal, ¿qué tan útil ha sido para otros? Esa es la pregunta. ¿Qué tan útil ha sido tu vida, tu persona, para otros? ¿Ha sido útil tu vida? ¿O tu vida está siendo desgastada y utilizada solamente para tu egoísmo? Solamente para hacerte rico, solamente para acumular riquezas, solamente para ti, para ti, para ti. No estoy diciendo que esas cosas estén mal. Estoy diciendo que qué tanto has ocupado tu vida para bendecir a otros. ¿Qué tan útil ha sido tu vida personal para otras personas? Porque para Jesús eso sí es importante. Jesús vino a servir a este mundo. Vino a servirnos a nosotros. Y el mundo hoy necesita, no un buen gobierno. El mundo de hoy no necesita buenos líderes. El mundo de hoy no necesita grandes conferencias. El mundo de hoy necesita cristianos que tengan un corazón misericordioso. Eso es lo que necesita el mundo. Gente que realmente abra su corazón para ver la necesidad de otras personas. Eso es lo que necesita este mundo. Y la pregunta es: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera Él en este momento? Si Él estuviera aquí, ¿qué estaría haciendo Jesús en este momento? En este tiempo. ¿Estaría metido en un templo? ¿Qué haría Jesús si estuviera Él en este momento? ¿Estaría Él, quiero decirte, con el que sufre?
Eso estaría haciendo Jesús, estaría con el que sufre. El día de hoy este mundo está sufriendo, niños y niñas en la calle, vivimos un mundo de tanta necesidad, millones de niños que están enfermos, millones de niños que están hambrientos, millones de niños que viven en la calle. Nos hemos hecho insensibles porque podemos ir en nuestro carro, con nuestra familia, con nuestro alimento, podemos irnos de paseo, de viaje y podemos ver por ahí a la gente necesitada, pobre, podemos verlos a los niños desnudos, podemos verlos en su necesidad y somos insensibles. Somos insensibles. Pero eso sí, llevamos el pescadito en nuestro carro. Pero qué insensibles somos para pensar en la necesidad de otras personas. A lo más que puede hacer alguien es decir: miren, pobrecito niño, cómo sufre. Ay, mira, está desnudito. Eso es todo. Eso es todo. Sienten lástima, pero no se hace nada. Se siente lástima, pero no hace nada. Hay muchos niños, como lo veíamos hace 8 días, que no tienen el cuidado y la protección de un buen padre, que no tienen el cuidado y la protección de una buena madre. Y como lo vimos hace 8 días, los niños necesitan un buen padre y una buena madre que estén al pendiente de ellos y de todas sus necesidades. Pero hay muchos niños que no están así. Y en nuestras ciudades como Acapulco, Cuernavaca y algunos otros lugares se ha convertido en lugares turísticos de prostitución. Hay muchísima maldad. Los niños el día de hoy en nuestra sociedad tan corrompida, dime si no viven alrededor de una ciudad llena de maldad, y viven todos los niños siempre expuestos a grandes peligros. Todos los niños en nuestra sociedad están expuestos a grandes peligros, porque el día de hoy en esta sociedad hay mucha delincuencia, pero también hay mucho homosexual, también hay mucha lesbiana, también hay mucho depravado, también hay mucha gente que está buscando cómo dañar a la gente que está a su alrededor. Y los niños son vulnerables. Son vulnerables. Si tú tuvieras todo lo que los niños sufren. El homosexual sí hace sus marchas desnudos en los centros de las ciudades, diciendo que quieren derechos y que nadie los juzgue, que nadie los señale, que nadie les diga nada. Pero nadie le dice nada cuando ellos pervierten a un niño. Y nadie le dice nada cuando ellos están pervirtiendo. Como el otro día un homosexual hizo el comentario en un albergue: ¿podría adoptar un niño de estos? ¿Qué le pasa? ¿Para qué quiere un niño un homosexual? ¿Para qué lo quedará? ¿Para ser un buen padre? El niño va a crecer y dice: bueno, papá es mamá, ¿qué es? Pero el día de hoy hay mucha perversión. Y los niños son vulnerables a todas esas cosas y sufren muchos peligros. Imagínate un niño de 5 o 6 años, si no corre peligro de que alguien lo toque, lo manosee. También los pervertidos que quieren tener sexo con niños. ¿Cuántos peligros sufre un niño el día de hoy? Nosotros los padres tenemos que tener siempre nuestros ojos abiertos. No, es que se lo dejé al tío, sí, pero a veces el tío es bien perverso. Nosotros los padres deben tener los ojos bien abiertos ante la gente que está a tu alrededor. Es que le tengo tanta confianza para dejarle a mi hijo. ¿Sí? En esa confianza pregúntale a tanta gente si no fueron abusados por un tío, por un primo al cual se le tuvo confianza. Los niños son vulnerables. Los niños tienen mucho peligro a su alrededor y pueden ser en verdad abusados porque son vulnerables. O sea, un niño no se puede agarrar a trancazos con alguien que lo está abusando. No tiene la fuerza, no se puede defender, es vulnerable a toda la gente pervertida que en nuestra sociedad vive. Ejemplo, tenemos de que los niños están viviendo en la calle. Si tú supieras que a veces ni en los orfanatos ni en las casas hogar los niños están seguros. Si tú supieras eso, ¿cuántos escándalos hemos escuchado? Por ejemplo, el que hubo en Puebla hace algunos años,
de una casa hogar donde el sacerdote abusaba sexualmente de los niños. Escandalazo. Nomás entraba el sacerdote y este me gusta para esta noche. Y los veía a todos y elegía al que quería. Hay grandes escándalos de todo ese tipo de abusos. Porque como el niño es vulnerable, como no se puede defender, como está allí en medio de tantos problemas, ya tiene dificultades por su familia, por todo eso, y lo mandan a una casa hogar, y en esas casas hogar a veces hay gente perversa. Son vulnerables. Son vulnerables los niños. Es terrible. En México está sucediendo muchísimo. Nada más somos el 5º lugar en turismo sexual. ¿Saben lo que es eso? Sí, sabemos de países como Tailandia y algunos otros países que son depravados en el aspecto sexual, donde la gente va directamente a su país para tener sexo. México ocupa el 5º lugar de todo el mundo, donde la gente extranjera viene para tener sexo con niños, con niñas, con jóvenes. Es terrible lo que está sucediendo, y eso es una realidad. Es una realidad. Te voy a platicar el testimonio de una mujer. Esta mujer, Annie K. Nicol, ella nació en 1867 en Irlanda del Norte, de Europa. Esta mujer vivió sin preocupaciones, pero a los 18 años quedó huérfana, esta muchacha. Pero conoce a Jesús y decide vivir para las misiones. O sea, ella tomó una decisión: quiero ser misionera, a sus 18 años. Queda huérfana y decide ser misionera. En 1892, cuando ella ya tenía 24 años, fue a Japón de misionera. Yo voy a ir a Japón. Se fue a Japón de misionera a predicar la palabra de Dios. Y después de estar ahí en Japón, ella llega hasta el sur de la India a predicar la palabra de Dios, a ser misionera. Pero cuando llega a la ciudad de Donabur, se encuentra con una escena. La escena era que en la India los padres vendían a sus hijos a los templos, pero no era cualquier templo, eran templos de prostitución, y los padres vendían a sus hijos para que fueran a esos templos de prostitución y los prostituían a los niños. Pero lo más triste en la India, en ese lugar, era que los padres eran los que vendían a sus hijos por dinero, porque se sentían necesitados. Decían: ten a mis hijos y llévatelos al templo. Y allá los prostituían. Esta mujer se dio cuenta de eso y vio cómo estaban llevando a los niños a ese lugar. Pero ella tomó una decisión: voy a hacer algo. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Soy cristiana. No era la gran misionera, no era la gran predicadora, no era la gran cosa. Una pequeña mujer, era una muchacha, era Amy, huérfana de padres. Voy a hacer algo, dijo ella. Voy a hacer algo. ¿Y sabes qué fue lo que empezó a hacer en ese país? Literalmente, cuando los niños iban a ser llevados al templo, se los llevaba a ella. ¿Y sabes qué era lo que ella estaba arriesgando? Su propia vida. Porque la podían acusar de secuestro, la podían acusar de robo de infantes, la podían acusar de muchísimas cosas, pero dijo: yo voy a hacer algo y no voy a permitir que los niños sean llevados a ese templo a prostituirlos. Y cuando iban los niños para allá, ella se metía a los agarres y se los llevaba. Una mujer valiente. Ya para el año 1913, ella tenía 130 niños bajo su cuidado. 130 niños bajo su cuidado. ¿Sabes qué tenía ella? Valor. Pero otra cosa que ella tenía: amor. Amor por el necesitado. Este es un llamado a todos nosotros como cristianos. ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad? Es un problema de ellos. Es un problema de los niños. No, no es un problema de los niños, es un problema de nosotros como cristianos, que tenemos que hacer algo. El problema del niño necesitado es mi problema. Ese es mi problema.
Eso es lo que yo tengo que hacer. Ella decidió eso. Jorge Müller, este hombre decidió también hacer algo por los niños desamparados. Y a lo largo de su testimonio, si tú lees ese libro, él levantó 5 orfanatos. Y él puso algo en su corazón: nunca voy a pedir dinero para suplir la necesidad de los orfanatos. Y nunca lo veías pidiendo dinero. Nunca pidió dinero a nadie. Él dijo que para hacer eso no se necesitaba de dinero, se necesitaba tener amor. Y si tenía a Dios, Dios iba a suplir toda la necesidad. Y en otras palabras le puedo decir una cosa: que para hacer eso se necesita ser un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano tiene fe. El verdadero cristiano tiene fe. ¿Saben lo que es eso? Es decir, Dios es mi Padre, yo soy su hijo, y Él es el dueño de la tierra, y Él es el dueño del oro y de la plata. Y si voy a hacer misericordia, Dios me va a ayudar. Se necesita tener fe. Fe para decir día con día, Dios le va a dar desayuno, comida y cena a mis niños. Se necesita fe. Y en esta sociedad tan corrompida en la cual vivimos, también se necesita valor. Se necesita valor para ir en contra de la sociedad y a veces hasta para ir en contra del gobierno. Se necesita valor para decir: yo voy a suplir la necesidad de estos niños, aunque el gobierno no me ayude. Y tener el valor. Se necesita valor, se necesita carácter para hacer misericordia. Pero otra de las cosas que se necesita, y lo fundamental, es tener amor. O sea, cuando tú ves a un cristiano, el cristiano tiene que tener por lo menos fe, valor y amor para ver por el necesitado. Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabes? El que es va a regalar. Ni se preocupa de la multitud. No dice: es que en ese templo o en este templo. No es que en esa montaña o en ese monte o aquí. No. El que es cristiano tiene una vida personal con Cristo. Una vida personal con Cristo. No es que yo tengo que estar en una iglesia donde haya mucha gente. No, mi vida cristiana es mi vida personal con Cristo. Esa es mi vida cristiana. Y el cristiano está firme y está convencido de su vida personal con el Señor. Él no está pensando si es en ese o en ese o en el otro. Él tiene una vida personal. Ni en este monte, ni en Jerusalén. De mi corazón. Jesús derriba con esto el engaño de muchos religiosos. Por esto el engaño de muchas personas que creen que por ser parte de una asociación religiosa o de un grupo grande, numeroso, o que creen que por ser parte de un lugar o de otro, no es de que seas parte de un lugar a otro, porque eso incluso te hace tener un celo fariseo. Es que yo pertenezco a tal grupo y yo por eso soy mejor. No, espérame, no se trata de grupos, se trata de una vida personal con Cristo. No se trata de grupos. Tu vida, por eso dice: ni aquí ni allá, ni en este monte ni en Jerusalén. No te preocupes, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo dices ser un adorador de Cristo si no amas al prójimo? ¿O cómo dices amar a Dios si no amas al que ves? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocéis el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva se bebe. El agua viva te refresca. El agua viva te da fuerza, te da ánimo y sigues adelante. El agua viva que te ofrece Jesús es para tu vida personal. Y cuando tú tienes esa agua viva, empiezas a darte por los demás. A darte por los demás. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Y cuál es el principal fruto de un cristiano? El amor. No hay otro fruto. Es el amor. El amor.
Y el amor se refleja haciendo algo para los demás. ¿Qué haces para los demás? ¿Qué estás haciendo para los demás? Todos tenemos talentos y son útiles nuestros talentos. Algunos tenemos algunas formas de ser y nuestro carácter, pero tenemos nuestro talento. Y nuestro talento, a veces alguien puede saber hacer bien de comer, otro puede saber bien de organizar, otra persona puede tener ciertos talentos de conocimiento escolar, no sé. Todos tenemos talentos diferentes. Hay que ponernos al servicio de Dios. Pero el ponernos al servicio de Dios es servicio hacia los demás. Al servicio de los demás. Y sabes, no nos halaguemos, hermanos. No pensemos que por hacer esto somos mejores. Y como dice la Escritura, Señor, siervo inútil soy, porque lo que debería de hacer, eso es lo que hago. No más, Señor. Porque no tenemos por qué halagarnos que si porque hacemos esto, que hacemos el otro. No. Señor, siervo inútil soy. Porque lo que debería de hacer, eso es nada más lo que hago, no otra cosa. No hay supercristianos tampoco, hermanos. Para que no nos vayamos a la otra balanza y que por hacer misericordia te sientas supercristiano. No, hermanos. Simplemente hacemos lo que debemos de hacer y lo hacemos por amor. Porque si lo hacemos por nosotros, estamos equivocados también. Por amor a los demás. Pongamos nuestros talentos al servicio de Dios. Y otro punto, no descuidar nuestros hogares, hermanas, por la obra de misericordia. Nuestros hogares son importantísimos. Nuestros hijos, si tenemos hijos en crianza, ya los que están grandes, ya están grandes y que hagan sus cosas. Pero los que tenemos hijos todavía en crianza y en formación, no podemos hacer misericordia descuidando a nuestros propios hijos. A los de crianza, estamos hablando de niños, de recién nacidos, hasta los 17, 18 años. Crianza. Hay que darnos por ellos. Hay que servirlos, porque si nosotros descuidamos nuestra casa y no proveemos para ellos, somos peores que incrédulos. Somos peores que incrédulos. ¿Cómo puedo suplir la necesidad de otros si no suplo la necesidad de mi casa? Como una ocasión conocí a un hombre que decía: no, a mí no me preocupa tener descuidar mi casa, no me preocupa tener todo arrumbado, no me preocupa tener todo sucio, no me preocupa tener toda mi casa así, porque estoy sirviendo a los demás allá afuera. No, espérame, qué equivocado estás. No, pues qué mal testimonio para tu propia familia, para tus propios hijos, que estaban en crianza chiquitos. Tienes que suplir la necesidad. Ya no querían ni trabajar, y querían andar en guaraches. No, espérame, es que yo quiero ser humilde, ¿sí? Está bien, pero estás equivocado. ¿Cómo te puedes dar por los demás si estás tú descuidando tu propio hogar, tu propia casa? Eso no es así. Eso es un gran error que se puede cometer. No descuidar nuestros hogares. No descuidar nuestros hogares. ¿Ok? 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué? ¿Qué está diciendo la Escritura? Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que sus hijos y nietos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. Imagínate con un hombre que conocí en República Dominicana, que era el gran predicador y era el que hacía muchas cosas, y su madre una viejita viviendo allá en la miseria. No, eso no es correcto. No es correcto. No es correcto descuidar a tu propia madre que te dio la vida. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A recompensar, porque los padres hacen mucho por sus hijos. Aprendan estos a recompensar a sus padres. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. La casa, la familia es muy importante. Pero no debemos de olvidarnos de la misericordia.
También otro punto muy importante sobre esto es entender que la misericordia y las obras no salvan, sino es Cristo en la cruz. Porque algunos dicen, bueno, yo ya me merezco el cielo con todo lo que estoy haciendo. No, espérame, no te mereces nada. Ni nos merecemos nada porque nosotros fuimos pecadores. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, hermanos. La salvación es gratis. Las obras no salvan. Las obras no salvan, hermanos. Y cuando alguien me dice, hermano, ¿te estás ganando el cielo con esto? No. ¿Ganarse el cielo? ¿Qué puede hacer el hombre para ganarse el cielo? Nada. Nadie puede hacer nada para ganarse el cielo. Nadie. Ese es un error muy grande, decir que te estás ganando el cielo. Es un error garrafal, es terrible. El cielo no se gana. El cielo Jesús te lo da gratis. Te lo da gratis por lo que Él hizo. Por eso es un regalo de Dios. Oseas 6:6 dice Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Misericordia y no tanto sacrificio. No sacrifiques tanto tus rodillas, mejor ponte a hacer el bien. Y conocimiento de Dios, aprende a conocer a Dios más que grandes holocaustos y cosas que tú hagas para Él. Aprendamos a conocer a Dios. Mateo 9, versículo 11 a 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aprende lo que significa misericordia y no sacrificio, lo que decía Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ir con los pecadores. Hermanos, yo me siento tan tentado a irme a esas colonias de tanto pecador a anunciar a Cristo. Esas colonias que están llenas de prostitutas y de alcohólicos y drogadictos, que dicen: no, ahí no hay que meterse porque ahí te pueden asaltar. Ahí es donde está la necesidad. Ahí es donde está la necesidad. Hay que ir con los pecadores. El fariseo se sentía bueno. Por eso Jesús les decía: misericordia quiero y no sacrificio, porque se sentían buenos. Hacer misericordia implica problemas, fatigas, dificultades, muchísimas cosas. Pero mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Siguiente. Ok, sí, está 10. Hermanos, hagamos el bien. Hagamos el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Quieres ser cristiano? Tenemos que hacer el bien. Y a todos. Mayormente a los de la familia de la fe, hermanos, entre nosotros. Entre los cristianos, hermanos, tenemos que hacernos el bien. Si hay alguien aquí necesitado, entre nosotros, ver la necesidad o ver la forma de suplir esa necesidad. Si alguien tiene algún problema, debemos estar juntos para enfrentar ese problema y esa circunstancia. Hacer el bien mayormente a los de la fe. Tenemos que aprender a amarnos. Lo que los demás te gustaría que hicieran contigo, eso mismo tenemos que hacer para con los demás. Y termino con Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermanos, Jesús se va a sentar en ese trono glorioso, porque Él no va a demandar nada de lo que Él no vivió. Y Jesús se va a sentar en ese trono glorioso, porque la primera gloria que va a tener ese trono es que el que está sentado ahí es alguien que vivió lo que enseñó. Y todo lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita de la Escritura es algo que Jesús lo vivió y nos lo está pidiendo a nosotros. Y en ese trono glorioso Él va a decir: apártese para acá, apártense para allá. ¿En qué grupo vamos a estar, hermanos? ¿En qué grupo vamos a estar? ¿En el de las ovejas o en el de los cabritos?
Eso ya depende de ti y es tu decisión. Ahorita, en este momento, es tu decisión en qué grupo vas a estar. ¿Las ovejas o los cabritos? Tú decides. Tú decides. Y tienes que tomar una decisión real en tu corazón. Y jóvenes, también ustedes tienen que aprender eso. Porque al final de cuentas, aún los jóvenes tienen mucha fortaleza para hacer el bien a otros. Los jóvenes tienen mucha fortaleza para decir, quiero hacer el bien, así como darte gracias a lo que hemos recibido de gracia. Y si Dios a mí me ha bendecido de esta manera tan especial, ahora yo quiero bendecir a otros. Como el ejemplo de Silvia, nuestra hermana. Es un gran ejemplo ella, que durante un tiempo se le sirvió y se le hizo misericordia, pero cumplidos los 18 años ella dijo, voy a dar de gracia lo que he recibido de gracia. Y cuando le dijimos, ¿te puedes ir y hacer tu vida? Y ella dijo, ¿a dónde? Si ustedes son mi familia. Y ahora tú la ves consagrada y entregada para servirle a otros. Jóvenes, no estoy diciendo que ustedes se vayan a quedar en la casa hogar, pero tienen que aprender a hacer el bien. Tienen que aprender a hacer el bien al necesitado. Y nos podemos organizar si ustedes deciden. Nos organizamos, hacemos tortas, hacemos algo, llevárselo a la gente necesitada. Pero hagamos el bien. Hagamos el bien. Podemos tomar una decisión hoy de hacer el bien y la misericordia a otros. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos dejas entender esta palabra, Señor. Que esta palabra quede en nuestros corazones y no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.